Muy buenas, alumnos de la Escuela de Evangelización. Vamos con este último tema, que en realidad es el penúltimo. Ya les dije que les íbamos a meter dos temas por el precio de uno, porque el último tema quiero dedicarlo, por lo menos un poquito por encima, a un acontecimiento también muy importante en la evangelización de toda la selva, que es el Sínodo de la Amazonía y la exhortación que saca el Papa después del Sínodo, recogiendo un poquito todo lo que se ha hablado. El documento Exhortación Sinodal Querida Amazonía. Eso es lo que veremos en el último tema, y por eso ahora, aunque es la séptima semana, estamos viendo ya el tema octavo, que es básicamente la historia del vicariato, también por supuesto muy recortada, porque hay muchas cosas para ver, hay mucha gente, muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos laicos, y bueno, básicamente nos vamos a ceñir un poquito a lo más fácil, que es los obispos, digamos, ¿no? Y aunque también habría que resaltar otras, como digo, muchas cosas y muchas personas, una de las grandes ausencias son las religiosas, que también tienen un trabajo muy importante en el vicariato, los laicos, que iremos viendo más adelante, como también tienen su papel. Ya habíamos visto cómo en el año 1956 se subdivide el vicariato de San Francisco Solano de Ucayali, encargado a los franciscanos, en tres vicariatos. Como desde 1940 la sede del vicariato estaba en San Ramón, pues en Roma, no sé si es un chiste, porque por lo visto al obispo no le gustó mucho, pusieron vicariato apostólico de San Ramón. Dedicamos este videíto, este tema, a todos los misioneros y misioneras franciscanos, de hábito y de corazón. Hay muchos que no llevamos hábito de franciscano porque no lo somos, pero sí nos sentimos identificados con el carisma de San Francisco y sobre todo con todo el trabajo evangelizador que durante casi 4 siglos han venido haciendo los franciscanos, y en el último siglo las franciscanas también en el vicariato, aunque las primeras religiosas que vinieron al vicariato no son franciscanas sino salesianas. Las siguientes sí ya son las franciscanas de la Inmaculada Concepción, que ya el año pasado celebraron su primer centenario. Esto es la Plaza de San Ramón en el año 1914, el año en el que se fundaba la parroquia de San Ramón. Del parque prácticamente no queda nada. Esto es lo que sería la casa parroquial, y esta es la antigua capilla, que después se agrandó un poquito por fuera y al final se tuvo que derribar. Esto es el parque de San Ramón. Ya más adelante, esta era la casa de las hermanas. Acá ahora está un tremendo colegiote. Esta es la casa parroquial, que sigue estando, con el techo un poquito más levantado. Y esta es la antigua capilla. Ahí veremos es donde se hará la nueva casa vicarial, y la catedral se hará aquí en medio, entre la casa parroquial y el colegio de las madres. Todo eso se ha ido llenando. Esta es la antigua capilla, por fuera y por dentro. El Cristo es el mismo, traído de España, tiene más de 100 años ya, y aquí están celebrando unas primeras comuniones 1 de diciembre. Y ahí, si se fijan, hay un acolito agachado que no sé qué es lo que hace, pero bueno, una curiosidad. Ya. Vamos un poquito más para atrás para agarrar un poquito, digamos, la carrerilla. En el 1925, la prefectura apostólica se eleva a la categoría de vicariato apostólico y es nombrado primer vicario apostólico, el que ya estaba haciendo las funciones, el padre Francisco Irasola, que será obispo hasta 1940. Fundará varias misiones de las que todavía existen ahora, y en épocas donde las carreteras eran bastante complicadas. El siguiente obispo es Monseñor Buenaventura León de Uriarte, desde el 1940, como decíamos, hasta 1970, 30 años de obispo en una situación complicada, y prácticamente eran obispos hasta que se morían. Ahora a los 75 años ya tienen que presentar la dimisión, y Roma lo acepta o les espera 1 o 2 añitos más, depende. Él fue quien trasladó del RIMAC en Lima a San Ramón, la sede del vicariato.
principalmente por dos razones. Uno, porque estaba la base aérea y en aquella época las carreteras no eran tales, eran caminos y a casi todos los lugares se entraba por avioneta desde San Ramón. Entonces, digamos, era el punto de entrada y de salida de todo el mundo. Y por otro lado, era también el punto más accesible para entrar y salir a Lima. Lamentablemente, el centralismo ha existido siempre y para todo, para cualquier cosa un poquito complicada, había que ir a Lima. Entonces, en ese sentido, San Ramón se convierte en este lugar estratégico. Ahora ni siquiera es capital de provincia, es simplemente un distrito. Pero bueno, así son las ironías de la historia. El hecho de que se haya la sede a San Ramón ya es importante, ya habla de una importancia y una centralidad de la misma zona, cosa que antes no se podía hacer pues, por la falta de recursos, la falta de medios, la falta de presencia del Estado, de servicios básicos, pues de alguna manera todo se va llevando. Al tener ya la sede en San Ramón, se plantean que necesitan una catedral, la capilla antigua como hemos visto, por eso la he puesto antes, lógicamente ya no puede valer para una catedral. Esta vaina no sé cómo quitarla. Aquí. Bueno, pues hay que. Y en el año 1957 se pone la primera piedra. Lógicamente no decimos voy a hacer una catedral y mañana empiezo. Hay que ver los planos, hay que ver cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y sobre todo de dónde vamos a sacar el dinero para poder empezar. Después, una vez que ya se empieza, la gente se va animando, va colaborando de una de otra manera, pero bueno, es un proyecto grande en condiciones muy complicadas como eran en aquella época, ¿no? Aquí estamos, señor Uriarte, el primero, por supuesto, los padres Goicoechea, el padre Dionisio Ortiz, Genaro Elorza, el padre Lucio Marcaide, que es diocesano, las religiosas y parte del pueblo católico. San Ramón, al ser la sede, siempre ha tenido un buen grupito de sacerdotes, diocesanos algunos, la mayoría franciscanos, que desde ahí iban ayudando al obispo en los distintos servicios y apoyos pastorales a las misiones. Ahora, algunas fotos de la catedral para ver un poquito cómo han ido evolucionando las cosas. En el 57 se puso la primera piedra, en el 60 estaba ya bastante avanzada. Así va quedando mientras se hace la torre. Así quedó ya prácticamente, diríamos en aquella época, terminada, aunque después hubo que ponerle un techo de calamina, porque en la selva, por mucho líquido que le echemos, el techo de concreto se acaba rajando y acaba filtrando, y eso es lo que pasó. Si se fijan en la torre, la parte alta, la que conocen San Ramón, ahora no hay esa virgen. Una tormenta y un rayo ¡pum! Cayó y reventó la imagen en pedazos, evitando, bueno, pues que caiga en otro lugar y mate a una persona, lo que sea. Así es como se fue acomodando para el jubileo del año 2000. Y ahora pues está parecida pero distinta. Eh, para los que la han visto, la casa parroquial está más o menos igual, el techo un poquito más alto. Y así a la derecha está del, eh, la sede del vicariato. Eso está ahí un poco rebelde. Así está por dentro, aunque faltan unos arquitos que se hicieron después aquí, pero bueno, ya de flojo ya no busqué los arquitos. Ya no está esta Inmácula, esta Virgen de Guadalupe, hay una más chiquitita, pero bueno, más o menos así es como ha quedado ya la catedral en la actualidad. Con Monseñor Gerardo se amplió el presbiterio, pensando un poquito en las grandes celebraciones, porque ya éramos más sacerdotes, gracias a Dios, y se necesitaba más espacio. Vamos entonces acompañando ahora a Monseñor Uriarte, primer obispo propiamente del Vicariato de San Ramón, un obispo muy inteligente, un hombre muy preparado, participó en el Concilio Vaticano II, y lógicamente en cada país seleccionaban los obispos que iban a participar,
y solían elegir a los obispos que podían aportar algo. Luego el hecho de que un obispo de un vicariato, que normalmente, digamos, somos clase C, hay A, B y C, nosotros somos clase C, vaya a un lugar de estos, quiere decir que es una persona de un nivel importante, digamos, cultural y representativa del país, como ahora ha sucedido con Monseñor Gerardo para el Sínodo de la Amazonía, o cuando participó como miembro del CELAM. Supone que son personas que tienen una buena cabeza y buenos talentos. Al igual que Monseñor Rirasola, caminaron por estos lugares en épocas donde no había carreteras ni había nada. Estas dos fotos de él son en el Gran Pajonal, en Oventeni, donde estoy yo ahora. En aquella época no había carreteras ni había nada, se entraba en avioneta y todo lo demás caminando. Son unas étnicas de la zona, estos son ronderos, porque desde los años 60 que apareció el terrorismo con Lobatón en esa zona, organizaron las rondas indígenas, las rondas campesinas después también, y, y bueno, pues iban armados. Por eso son esas dos bastones que tiene. Esta es la antigua casa Misión de Oventeni, es una casa de 2 pisos, había internado para las religiosas. Bueno, pues esto fue visitando estos lugares, como digo, en condiciones muy difíciles, animando el trabajo pastoral. Un hombre también muy culto, le gustaba mucho leer, escribió un libro con bastantes datos y aportes sobre la montaña del Perú, que se refiere sobre todo a esta zona de la selva alta, en cuanto a animales, plantas, pueblos originarios que decimos ahora, pueblos nativos, costumbres de los pueblos nativos. Como digo, un hombre intelectualmente muy capaz, muy inteligente, muy sacrificado y muy trabajado. Va a intentar traer más religiosas al vicariato y una vez que se van facilitando, digamos, el transporte, se intenta traer religiosas, sobre todo para el trabajo con las niñas, la educación. Ya decíamos, vienen en 1917, si no recuerdo mal, las hijas de María Auxiliadora para tener el Hospital de Palúdicos de la Merced. A Puerto Copa en el 1922, vienen las franciscanas de la Inmaculada Concepción, invitadas por los franciscanos para atender el internado que había para las niñas que iban recogiendo por los ríos, y así van trayendo otras congregaciones que van a llegar a San Ramón, las franciscanas del Espíritu Santo, un poquito más tarde las franciscanas de Bamberga, que van a llegar a la zona de Oxapampa. Después de ahí van a estar las de la Madre del Divino Pastor, que van a estar en Oxapampa, Quillazú y Villarrica, las del Divino Niño, y así van llegando distintas congregaciones. Algunas persisten hasta ahora, otras han salido, y luego ya las últimas congregaciones que han llegado en estos últimos años. Pero es importante decir algo de las religiosas también aquí. Como decíamos, aquí estamos en Uriarte, con el Papa Juan XXIII, el cardenal Monseñor Landázuri. Este es otro obispo que no me acuerdo cómo se llama, franciscano, y otros padres franciscanos que participaron en el Concilio Vaticano II antes del 62, lógicamente, porque es cuando murió Juan XXIII. En el año 70 muere Monseñor Uriarte en Lima, queda la sede vacante, y como el vicariato está encargado de los franciscanos, el que estaba encargado de las misiones normalmente asumía como provicario hasta que se nombraba un nuevo obispo, vicario apostólico. Vicario quiere decir que no es titular, y por eso es obispo titular de Amoniase, porque digamos el titular de los vicariatos es el Papa. Son territorios de misión que dependen directamente del Papa, y el Papa lo hace por medio de lo que en aquella época se llamaba propaganda fide, ¿no? La Comisión para la Propagación de la Fe, y recibe ciertas ayudas desde Roma y tiene menos exigencias que una diócesis. Recibe cierto apoyo económico también, porque son lugares donde la iglesia, perdón, para explicarlo bien, es una iglesia adolescente. Adolescente es decir que adolece le falta.
vocaciones, parroquias, vías de comunicación, agua, desagüe, luz, sostenimiento económico, y por eso se encarga a una congregación, normalmente en este caso a los franciscanos, para que ellos lleven a cabo todo este trabajo misional. Y por eso el obispo es obispo vicario, porque es el representante del Papa en este territorio de misión. Muy bien, en marzo del 71 es ordenado obispo en Lima, y de ahí va a viajar a San Ramón. Es recibido solemnemente en San Ramón, toma posesión del vicariato el 30 de mayo, es recibido por las autoridades, declarado, se le entrega las llaves de la ciudad. Bueno, ese protocolo que a veces hacemos en esta situación. Aquí le tenemos con su hermano va a ser el párroco de San Ramón durante muchos años. Aquí le tenemos con dos personajes muy importantes en la historia del vicariato. El hermano Antonio Segarra. En el vicariato hay un papel muy importante de los hermanos franciscanos, digamos menos vistoso que el de los sacerdotes, el de los padres, pero un trabajo también fecundo y muy interesante. Constructores, fundadores de escuelas, de postas médicas, van a ser hombres muy cercanos al obispo, por supuesto, ayudándole también, pero que van a jugar un gran papel. En concreto, el hermano Antonio Segarra fundó un montón de escuelas era visitador del Ministerio de Educación en toda la zona de la Selva Central, la acompañante de los dos obispos, de Monseñor Uriarte y de Monseñor Maestro, y de hecho al final de su vida va a recibir una condecoración por parte del Estado. El padre Isidro, el padre Ortiz, que tenemos aquí, es el gran historiador del vicariato, el gran recopilador de documentos, de cosas que han ido pasando. Tiene escritos 20 libros de historia de distintos lugares del vicariato y de otros lugares donde trabajaron los franciscanos. Van a vivir prácticamente toda su vida misionera en el vicariato. El padre Ortiz, si no recuerdo mal, por una foto que hay ahí en San Ramón, el año 36 llega al Perú, y la mayor parte de su vida la va a vivir en el vicariato de San Ramón hasta el año 92, si no recuerdo mal, que fallece también en San Ramón. Esta es una visita a la parroquia de Villarrica. Esta es la capilla antigua, que ahora más o menos se ha rehecho nuevamente. Padre Carlos Neira, que algunos han conocido. Padre Lorza, este otro padre, no me acuerdo quién es, pero no sé si alguien le conocerá. Y una familia de Villarrica, vete tú a saber quién son. Al igual que Monseñor Maestro, Monseñor Uriarte, se preocupan también no solo de la evangelización, sino de la educación, de las postas médicas. También conscientes del importante trabajo de las religiosas, buscan traer religiosas al vicariato. Monseñor Uriarte dejó la catedral terminada en el año 65 y empezó a construir lo que se llama el Palacio Episcopal, que se llamaba antiguamente, que bueno, de palacio no tiene nada. Básicamente lo que ahora llamamos la Casa Vicarial, que la dejó casi terminada, y ya el que la concluyó fue Monseñor Maestro. Van entrando nuevos medios de locomoción. Este es el autobús que llegaba antes a la Selva Central. Había un día de bajada de Tarma para Alaca y un día de subida. Y ya después, poco a poco, acabamos ya el parque de San Ramón asfaltado, y ya se van consiguiendo distintos autitos para poder caminar por estas carreteras o caminos de cabras. Y para eso pues se mostró muy útil el famoso sapito. Ahí estaba este sapito, y acá tiene el nombrecito de Paz y Bien. Según va avanzando el tiempo, pues también las cosas de alguna manera se facilitan y de otra manera se complican. Esta es la recepción que le hacen a Monseñor Maestro en la municipalidad. Le recibe una comisión de religiosas. Aquí pues sacaron su fotito, ahí está la Virgen arriba también. Aquí ya vemos el colegio de las Madres de Franciscanas del Espíritu Santo, y esta es la casa vicarial que terminó de construir. Y como vemos, de palacio pues no tiene nada del otro mundo. Aquí básicamente son oficinas, depósito cachivachero, aquí otro cacharpero, otro depósito. Esta es la oficina de Monseñor.
Acá está su servicio higiénico, al otro lado un cuartito, una biblioteca, sala de trabajo, y abajo ya en la parte de atrás está la cocina, la despensa, el comedor y alguna habitación más para huéspedes o otras personas que puedan venir. Esto lo terminó de construir el año 71 y empezó a construir un seminario. Lógicamente el vicariato está llamado a crecer y tener su clero propio. Un momento importante es cuando el cardenal, franciscano también él, quiere visitar la zona de la selva central donde han misionado sus hermanos franciscanos, donde hay 73 mártires que han venido desde el convento de Ocopa a misionar por acá, la mayoría franciscanos, algunos laicos que los acompañaban y también nativos. He recibido de forma multitudinaria con cofradías, banda y todo tipo de gente, autoridades civiles, religiosas, militares del ejército, la Fuerza Aérea, perdón. El ejército está en la Merced y bueno, fue visitando distintos lugares, San Ramón, Oxapampa, Villarrica, no recuerdo si visitó alguno más, ahí lo tienen también en la separata. Otra de las cosas que va a promover ya desde Monseñor Uriarte, al volver del Concilio Vaticano II, hay que promover el laicado, la maduración del laicado y la vida pastoral de la Iglesia y cómo vamos haciendo que los laicos asuman su papel en la evangelización de la Iglesia en cada parroquia. Y para esto juega un papel importante las semanas vicariales, lo que ahora llamamos sinodalidad. Del vicariato se llevaba haciendo desde mucho antes. Esta buena foto tenemos del año 79, pero sabemos que desde mucho antes se hacían ya las semanas vicariales. Vemos franciscanos, diocesanos, religiosas y laicos también. Vemos algunos laicos, aquí algunos conocidos, la mayoría ya están en el cielo gozando de la presencia del Señor. Alguna más jovencita habrá por ahí viva, por ahí creo que estaba la madre Casilda y ya la mayoría, acá está, creo que está la madre Casilda, está viva. Padre Rodolfo Vilcapoma, que ya descansa en paz. El padre Remigio, que todavía está vivo, está en Croacia. Y así, bueno, no vamos a entrar en detalles porque si no, no acabamos nunca. Pero bueno, las caras nos dan un poco el sentido. Otro momento importante, aunque en el momento pasó más o menos desapercibido, vinieron 3 franciscanos de Croacia para apoyar. En aquella época no era Croacia, era Yugoslavia. 2 de ellos se ordenaron aquí. Este es el padre Remigio del que hablo yo ahora. Y estos son los 2 que se ordenan, Gerardo y Román. Se ordenaron en Oxapampa y celebraron su primera misa en la Catedral de San Ramón. Ellos quisieron ordenarse en Oxapampa porque es donde estaban. Y bueno, de los 2, el padre Román después lo dejó, por lo visto creo que ya falleció en Croacia, y el del centro, si se han dado cuenta, es nuestro obispo, Monseñor Gerardo. Cosas que en el momento, bueno, pues un padrecito que celebra su primera misa, una alegría, pero nadie sabía, no yo, algún hijo lo sabía, nadie sabía que iba a ser el futuro obispo del vicariato. Dentro de este empujón del Vaticano II también es la formación de los laicos, y se va formando el Instituto de Formación Paz y Bien, pensado para seminaristas del vicariato y también para este centro de formación para catequistas, profesores de religión, etcétera. Lo que a él le pasó con la casa vicarial, le va a pasar con el centro de Paz y Bien. El Monseñor Uriarte inició la casa vicarial, sí, y Monseñor Maestro la terminó, y ahora Monseñor Maestro inicia este edificio y lo va a terminar el siguiente. Así es la vida. Y esto es importante. Esto es una cadena. No es que es primer encuentro de catequistas de mi parroquia porque lo he organizado yo. No, no, esto es una larga cadena en la que todos vamos sembrando y cosechamos lo que otros sembraron. Pero también tenemos que sembrar para que el que venga detrás coseche. Y cuando hay veces que parece que no cosechamos es porque estamos sembrando algo que van a cosechar los que vinieron detrás. En la iglesia tiene 20 siglos de tradición
Y precisamente la historia nos ayuda a entender esto, a levantar un poquito la cabeza y el corazón, tener un poquito más de esperanza, sabiendo que son trabajos que estamos haciendo a largo plazo. Le sucederá, como decíamos antes, el que estaba al frente de los franciscanos misioneros era el padre Daniel Córdoba. En el 83 fallece Monseñor Maeztu y el padre Daniel Córdoba es el que va a quedar al frente como provicario del vicariato. Aquí le tenemos cuando estaba joven, muchos ya la han conocido o le hemos conocido ya mayor, y el padre Ortiz aquí ya bastante más apagadito. Pero siguió escribiendo prácticamente hasta poco antes de morir, hasta que fue perdiendo la vista, se quedó casi ciego el pobre. El padre Daniel es el que va a terminar el centro de pastoral de Paz y Bien, con bastantes problemas, pues porque la economía siempre es complicada. Va a promover la Radio San Francisco Solano, va a promover la Escuela Superior de Educación Religiosa, lo que ahora llamamos Escuela de Evangelización, porque el Estado con la nueva ley universitaria lo voló sin dar motivos a más diálogo y más nada. Culminó el centro de pastoral Paz y Bien, que muchos de ustedes, bueno, todos conocen porque han estado allí ya en estas semanas, allí por fuera y por dentro. Y bueno, dio un empujón a todo esto. Después de casi 4 años de sede vacante quiere decir sin obispo, lo cual supone un frenazo para un vicariato. ¿Por qué tardan tanto? Pues es una buena pregunta a la que no tenemos respuesta. ¿Cómo elige un obispo? Pues se van pidiendo informes a las distintas personas, la nunciatura prepara 3 y eso manda a Roma. En el caso de los vicariatos, quien prepara los informes, quien presenta es la provincia franciscana, en este caso de San Francisco Solano, y que quiere, que no quiere, que faltan documentos, que no faltan, no sé cómo las cosas, pero 4 años un vicariato sin obispo es un frenazo, porque el provicario no puede hacer muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios en el año 87, casi 4 años después, es nombrado obispo Monseñor Julio Ojeda. Él desde el principio dice, si soy obispo de San Ramón, me ordeno en San Ramón. Y es la primera ordenación episcopal que se va a hacer en San Ramón. Viene el cardenal Landazuri a ordenarle. Monseñor de la Barba no es el obispo de los Tunchis, eh, sino que es el obispo de Requena, donde Monseñor Julio había sido varios años el vicario general. Monseñor Víctor de la Peña, que va a venir a acompañarle también a esta ordenación episcopal en San Ramón. Monseñor Julio, precisamente por haber sido provincial franciscano, está en contacto con muchas religiosas y en su ordenación había más monjitas casi que gente. Esta es su ordenación el 5 de julio de 1987 en la Catedral de San Ramón, que estaba hasta la bandera. Le ordena Monseñor Landazuri, Monseñor Víctor de la Peña, y el que está ahí a la derecha es el nuncio apostólico, que siempre está como representante del Papa en las ordenaciones. Y el que está aquí en el suelo, echado en el piso, pidiendo el Espíritu Santo, es Monseñor Julio Ojeda. Le va a tocar la época difícil y complicada del terrorismo. Aquí no sé si pueden leer. Al maestro Mario Sumaeta, en la misión de Utivireni, los senderistas lo crucificaron, lo castraron y lo despanzurriaron. Después el cadáver fue lastrado con piedras, o sea, le abrieron para meterle piedras, tirado al río. No queda nada de él. Fusilaron también a la imagen de la misión. El padre Mariano Gaño tuvo que correr, tenía muy buenos amigos en Lima, que le apoyaron con avionetas para salvar la vida de toda la gente. Y tuvieron que llevar haciendo viajes de avioneta de un lugar a otro a los nativos para que salvasen su vida. Justo en estos días estamos celebrando la fiesta de Aguchita también, del 27 de septiembre de 1990. Es asesinada por Sendero Luminoso. Años muy complicados, de miedo, de terror, de incertidumbre. ¿Qué hago? Saco a los misioneros para que no los maten, pero abandono a mi gente.
dejo los misioneros con la gente y los expongo para que los maten. Situaciones muy complicadas y muy difíciles que no siempre son decisiones fáciles de tomar. A veces los mismos misioneros tampoco entendían lo que Monseñor Julio pretendía, Monseñor tampoco entendía la situación de ellos. Les digo que son situaciones muy complejas, muy complicadas, muy dolorosas. El mismo Monseñor Julio arriesgó el pellejo varias veces. En alguna ocasión, en concreto en Puerto Copa, sabemos que le estaban esperando probablemente para matarle, se salvó por los pelos y así. Entonces, bueno, Juan Pablo II envió un mensaje al obispo de San Ramón, precisamente por una matanza de asánicas, no solo la misión de la Florida, también la misión de Cutibireni, que decíamos antes, fue arrasada, fue incendiada, el padre también se salvó por los pelos. Aquí tenemos los datos, también lo tienen en el manual eh, que publica la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que probablemente sean más. De los muertos en las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, falta Atalaya, donde también ha habido presencia terrorista. En estos 20 años estamos hablando de 1.556 muertos. Aparte están los heridos, luego todos los que han tenido que huir de un sitio para otro, los exiliados, los expatriados. Otra de las cosas que va a hacer Monseñor Julio con la Comisión Episcopal de Acción Social es fundar COVIPAS, Comisión Vicarial de Pastoral Social, para ayudar a todos estos nativos que han sido desplazados de aquí para allá, de un sitio para otro, salvo el pellejo, pero llegó a otro sitio, principalmente a Puerto Copa, llegaron un montón, pero ahora ¿qué comemos? No son 3 o 4, estamos hablando de pueblos enteros. Entonces hizo varios proyectos, la Conferencia Episcopal le apoyó, financieras católicas del extranjero también le han apoyado para que puedan regresar a sus comunidades, puedan recibir apoyo para alimentación por menos 3 meses hasta que el camote, el CIS, que está en San Ramón, Centro de Investigación de la CIP, perdón, de la Papa, llevó a Puerto Copa camotes que salían en 3 meses, o sea, productos muy rápidos para asegurar la alimentación cuanto antes. Fruto del terrorismo, el padre Ferrer va a iniciar la Día del Niño en Masamari, pensada en primer lugar para los hijos que han quedado huérfanos de padre y de madre, o de padre o de madre, víctimas del terrorismo. Va a ser una gran obra, va a recibir incluso un año. El primer año del Premio de Integración y Solidaridad de RPP lo va a recibir el padre Ferrer, precisamente por esta gran obra de la Día del Niño en Masamari, que todavía funciona. A ver si le agarro la maña. Los medios de locomoción se van extendiendo y tenemos pues un poco de todo. Por aire, por tierra y por río. Monseñor Julia también va siguiendo el impulso de Monseñor Maestro, fomentar las vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa del vicariato, funda el seminario Pío Sarobe en Villarrica, que hasta ahora funciona, pero ya funciona en San Ramón. Lo trasladó años después Monseñor Gerardo para tenerlos más cerca, conocer mejor a los seminaristas. Esta foto aquí de los nuevos fichajes es en Villarrica. Aquí sí tenemos gente conocida, el padre Víctor, perdón, este es el padre Víctor, el padre, se me ha ido el nombre, el padre Rubén y el padre, bueno, se me ha ido el nombre, el que ha muerto hace unos años pues, de Rodolfo Vilcapoma, de diabetes. Estos son otros sacerdotes, seminaristas que lo dejaron, se fue a Lima, eh, y bueno, pues así es la vida. O sea, no todos los seminaristas acaban de curas y lamentablemente no todos los sacerdotes terminan su vida de sacerdotes. Lamentablemente somos humanos y encontramos todo este tipo de cosas. La cuestión es que se intenta estirar con los medios más modernos para poderse hacer más presente en las distintas comunidades y puestos misionales del vicariato, que son 70.000 kilómetros cuadrados, un poco más todavía. Las semanas vicariales que veíamos antes, que iniciaron en los años 70, después del terrorismo,
en época de terrorismo todo esto se viene abajo, el trabajo que se viene avanzando en las parroquias de formación de los laicos se viene abajo, y después, bueno, pues nuevamente se reinicia con eso que veíamos antes con el padre Daniel, la escuela de catequesis, la ESER, se retoman nuevamente las semanas vicariales, se intenta que participen todas las parroquias, todas las comunidades de religiosas, profesores de religión y luego laicos y laicas que vayan ya participando y apoyando en sus parroquias. De hecho, la participación llegó a ser tan numerosa que ya era muy complicado manejar a tanta gente y se ha tenido que reducir el número de participantes y hacer las réplicas en los decanatos. Los decanatos coinciden con las provincias para poder manejar un poquito todo esto, ¿no? Monseñor Gerardo Servin prácticamente va a continuar. Si hay algo ejemplar en Monseñor Julio y Monseñor Gerardo, es la transmisión que se ha hecho del uno al otro. No ha habido obispo nuevo, cambio nuevo, escomita nueva barre bien, sino que ha promovido, ha fomentado lo que Monseñor Julio había ido haciendo y luego, por supuesto, él ha ido ampliando nuevas cosas. Monseñor Julio se sentía muy cansado precisamente por toda esta problemática del terrorismo y pide a Roma un obispo coadjutor. Hay obispo coadjutor y obispo auxiliar. El obispo coadjutor es un obispo auxiliar con derecho a sucesión. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto acepten la dimisión del obispo titular o este fallezca, automáticamente el obispo coadjutor se convierte en obispo titular. Precisamente lo que Monseñor Julio quiere es evitar lo que a él le pasó. Entrar después de 4 años donde prácticamente no se ha avanzado, hay que empezar todo de cero. Muchos se han acostumbrado a trabajar a su aire, a hacer lo que les parece. Yo ahora intento hacer un proyecto comunitario de pastoral y no quieren. Entonces, previamente por eso él busca un obispo coadjutor. Después de mucho insistir y de mucho pedir, le conceden un obispo que es Monseñor Gerardo Servin, franciscano, porque el vicariato es franciscano. El vicariato ha ido creciendo, la presencia de los laicos también, y la ordenación episcopal de Monseñor Gerardo en la catedral se tuvo que habilitar abajo lo que es el cine, y gracias a Telecable se pudo retransmitir abajo, de tal manera que nos juntamos arriba, había unas 600, 700 personas, y abajo unas 400 o 500. Estamos hablando de más de 1000 personas presentes en la ordenación de Monseñor Gerardo. Una oración muy bonita, bilingüe, porque él ha trabajado siempre con nativos, y entonces pues hicieron lecturas en quechua, en asháninca, en shipibo, que son las principales lenguas de nuestro vicariato, y una de las notas características de Monseñor Gerardo es esta pastoral nativa. Monseñor Julio, el día de su cumpleaños del 2010, es operado de hernia, después no se recupera, tiene la hemoglobina muy baja, está muy débil, empiezan a hacerle pruebas y resulta que tiene el hígado sancochado. Lo que se llama, no sé si es propiamente cáncer de hígado, pero sí es una enfermedad que le limita mucho. Después se cayó, se rompió la cadera y los 3 últimos años han sido muy dolorosos para él. Quería venir a San Ramón, quería volver, pero lógicamente no se podía. Con una cirrosis, que es lo que él tenía diagnosticado, tiene unos cuidados que en San Ramón no se le podían dar. Estuvo una semanita, 4 días, bueno, pues le dieron de golosina para que pudiese venir, pudiese estar, pero los últimos años la verdad que el pobre sufrió bastante, ofreciendo todo este sufrimiento, lógicamente por el vicariato, por las misiones, por las vocaciones. Falleció el 28 de abril, si no recuerdo mal, fue trasladado a San Ramón, se le veló 2 noches y el 2 de mayo, como corresponde, fue enterrado en su catedral, traído a hombros de los sacerdotes del vicariato, y bueno, pues ahí descansan sus restos en San Ramón. Su tumba está siempre con alguna velita, con flores, la gente le recuerda mucho. Como digo, uno de los aspectos fuertes de Monseñor Gerardo es precisamente la pastoral indígena. Él ha vivido 11 años en una comunidad sipiva, como un sipivo más, como sacerdote, pero como un sipivo más, y de los años después que estuvo de párroco en Atalaya, con esa capacidad de trabajo que tiene también, que es una máquina trabajando, un hombre muy inteligente, con una gran facilidad para los idiomas,
pues ha ido aprendiendo idiomas y ha ido trabajando mucho por los pueblos originarios. Y ya desde que él era párroco en Atalaya estaba con esa idea de hacer una universidad para nativos. A lo largo de las misiones hemos ido viendo cómo desde los primeros años los misioneros siempre han fomentado la educación, la salud. Primero eran colegios de primaria, después se ha ido ampliando a colegios de secundaria y era el momento de dar el paso a universidad. No una universidad cualquiera, sino una universidad precisamente para los indígenas y por eso el principal programa que tiene la universidad es educación intercultural bilingüe. En la actualidad tiene 7 lenguas distintas, son más de 450 alumnos, más o menos, si no recuerdo mal, en este programa, porque luego además tiene administración de empresas y ingeniería agrónoma con mención en medio ambiente. Se ha quedado absolutamente pequeño, cada vez hay más alumnos y por eso es un problemón el sostenimiento de esta gran obra de Monseñor, única en el Perú y creo que única en América Latina, lo que yo conozco. Esto ha crecido mucho más, este es el pabellón no he encontrado las fotos actuales. Esto está ampliado, aquí hay otro baño, estos son servicios higiénicos, aquí hay otro, y aquí hay otro pabellón y otro pabellón. 2 pabellones de mujeres, 2 pabellones de varones y ya están completamente llenos y saturados. Estos son las malocas del comedor, las pozas para peces y luego ya todo esto son campos de cultivo que tiene para el sostenimiento de Nopoki. 1/3 de lo que ellos consumen ahí lo producen ellos mismos. Los otros 2/3 pues se consigue con ayudas de allá, de acá, de la Municipalidad Provincial de Atalaya, de grupos conocidos de España, sobre todo de Croacia. Monseñor consigue bastante de sus amigos para el sostenimiento de estas 2/3 partes. ¿No? Está en convenio con la Universidad Católica Sede Sapiencia de Caraballo, del norte de Lima. Y bueno, esto ha sido un impulso a nivel del vicariato y a nivel de todo el Perú para el avance de la pastoral indígena. Por eso fue uno de los participantes en el Sínodo de la Amazonía, que como les decía antes al principio, el último tema lo vamos a dedicar a, bueno, por lo menos meter un poco la nariz, a ver que este sínodo se ha producido y que tiene unos cuantos lineamientos. No es que el sínodo se ha producido y ya ha cambiado todo, no, no. Esto poco a poco se tiene que ir asimilando, se tiene que ir haciendo realidad. Él participó en el sínodo, este es un antiguo alumno de Nopoki, que ha sido profesor también de Nopoki, ahora está de profesor en su comunidad, Delio, en el sínodo de la Amazonía del año 2018. Aquí le tenemos una confirmación en Puerto Copa, revalorando las culturas originarias y, lógicamente, fortaleciéndolas para poder afrontar el choque, porque es un choque con la cultura moderna, ¿no? Y bueno, pues en esa idea y en esa perspectiva estamos intentando trabajar en el vicariato, sobre todo los que tenemos más contacto con los pueblos originarios. El nuncio anterior, el actual, no ha tenido esa suerte por ahora. Pudo visitar Nopoki antes de que el Papa venga al Perú en 2018, 2017, lo invitaron a la promoción y como había avión desde Lima, pues era más fácil poder ir y quedó encantado. Le habló al Papa de Nopoki, de hecho el Papa en el 2018, en la visita que hizo al Perú, en Puerto Maldonado, habló de Nopoki y allí había varios de Nopoki participando. Uno de los moderadores era precisamente Delio, el que participó también en el sínodo, que ha quedado como hay 4 laicos que están presentes para que el sínodo se siga llevando a la práctica. Uno de esos 4 laicos a nivel mundial es Delio Tzitikonasi, o como se pronuncia. Bueno, después el nuncio también vino al vicariato el año siguiente, en el 2000, perdón, 2 años después, al año siguiente a la visita del Papa. Aquí estuvo
estuvo en San Ramón, tuvo un encuentro con los sacerdotes en San Ramón, con un grupo de jóvenes, porque había un encuentro vocacional, estuvo también con ellos, y después fue a visitar Oxapampa, y el último día bendijo una nueva capilla en Pampamiche, una comunidad nativa asánica de, no sé si es la Merced o es Perenne, pero bueno, la atienden desde Perenne, creo que es Perenne. Aquí le tenemos con Monseñor Gerardo, algunos otros padres del vicariato, también quedó encantado, también iba a apoyar para un obispo auxiliar que Monseñor Gerardo viene pidiendo, pero el obispo auxiliar no llega. Aquí tenemos un mapa del vicariato, son 4 provincias: Atalaya, Oxapampa, Chanchamayo, la más pequeña pero la más poblada, y Satipo. Entonces aquí cada uno que busque su parroquia. Las últimas parroquias son la parroquia de Breu y la parroquia de San Luis de Suaro, que aquí creo que no está. Está por aquí la Merced de San Ramón, Perenne. Acá está San Luis de Suaro, es la última parroquia que se creó el año pasado, ¿no? También la parroquia de Constitución fue creada por Monseñor Gerardo, la parroquia de Iscosasí, la parroquia de Huancabamba, donde estuvo Santo Toribio. Son parroquias que ha ido creando Monseñor Gerardo. Y Maldonadillo, que pertenece al vicariato de Puerto Maldonado, ya desde hace unos años se atiende desde el vicariato. Está ahí ahora el padre Edgar Enciso como párroco y, digamos, legalmente pertenece al vicariato de Puerto Maldonado, pero simplemente cruzando el río está Maldonadillo. Y desde ahí se atiende esa parroquia y la parte baja del río Urubamba, esta parte más o menos abajo, digamos de aquí, aunque no está en el mapa. Más de 70.000 kilómetros cuadrados. Otra complicación son las regiones, es región de Junín, Chanchamayo y Satipo, región de Pasco, la provincia de Oxapampa, y región de Ucayali, la provincia de Atalaya. Si fuese toda una sola región, selva central, nos facilitaría bastantes cosas. Tenemos parte de selva alta y parte de selva baja. Parte que selva alta más o menos tiene carreteras, más o menos buenas, más o menos malas, más malas que buenas, pero tiene carretera. Selva baja va teniendo algo de carretera, pero la mayor parte del trabajo se hace por río, lo que complica el trabajo y le hace mucho más caro. No es lo mismo tener un bote que tener un carrito. Es mucho más caro y más complicado el bote, y viajar por el río. Normalmente no puedo viajar solo, necesito un motorista que conozca el río, que sepa por dónde puedo entrar, por dónde no puedo entrar, dónde hay canales por donde puedo entrar, donde hay bancadas de arena donde me puedo atollar, donde hay remolinos, y 1 kilómetro por río vale 5 o 6 veces más que 1 kilómetro por carretera. El gasto de combustible es mucho mayor. Es otra de las complicaciones que tiene nuestro vicariato, es la gran variedad de unas misiones a otras. Atalaya puede ser capital de provincia, pero no es lo mismo que Oxapampa, o lo mismo que Satipo, o lo mismo que la Merced. Y ya no digo nada si entramos a parroquias más pequeñas, la parroquia de Breu, la parroquia de Maldonadillo, pues no es lo mismo que la parroquia de Masamari, por ejemplo. Son realidades muy distintas que hacen que el trabajo sea más complicado, y por supuesto es absolutamente imprescindible el apoyo de los animadores cristianos, que es una de las grandes apuestas de los 2 últimos obispos, Monseñor Julio y Monseñor Gerardo, la formación de animadores de comunidad en las parroquias. No sepan tanto como un catequista, no estén tan preparados como un catequista, pero sí son presencia cristiana que anima a la comunidad, que abre la iglesia, que le reúne, que rezan los juntos, que le da Biblia juntos, que hace una celebración de la palabra, que contacta con el Padre cada vez que viene, que pide al Padre que venga con más frecuencia. Vamos creando presencia en las distintas comunidades, porque ahora, en cuanto a comunidades, en el vicariato estamos hablando de más de 1000 comunidades en el vicariato. Por supuesto, pretender que el sacerdote atienda todo eso, por más que no lleguemos ni a 50, es imposible. Un poquito los datos para hacernos una idea. Chanchamayo, la superficie, 4.723, es la más pequeña, y en habitantes es casi la que más tiene, 204.000. Tenemos 7 parroquias con la nueva parroquia de San Luis de Suárez. Oxapampa es mucho más grande, pero la población es mucho más dispersa, 6 parroquias.
Satipo más grande todavía y es la más poblada. Atalaya es la más grande en extensión y la menos poblada. Tiene 5 parroquias. ¿Sí? Tenemos el total de kilómetros cuadrados y el total de habitantes más o menos según los últimos censos. Hay una presencia importante de pueblos originarios, aproximadamente tenemos 14 pueblos originarios distintos. Los más importantes, los más presentes, son los que tenemos también más relación, asánica y asénica, que son distintos, que son los más numerosos, sipivos, yanesas, no machiguengas. Hay también machiguengas y en la universidad tenemos estas 5 lenguas. Están también los machiguengas y están también los yines. Agentes de pastoral, pues tenemos sacerdotes incardinados, o sea que se han ordenado aquí, pertenecen al vicariato, 22. Fidei donum, quiere decir sacerdotes que son de otros diócesis, puede ser del Perú o puede ser del extranjero, en este caso todos son del extranjero, que hacen un servicio pastoral con un convenio entre los dos obispos, el obispo de allá y el obispo de acá, y hacen su servicio pastoral en el vicariato. El padre Antonio Lijón, el padre Enrique Gilipala, el padre Curro, así tenemos 11 sacerdotes. Sacerdotes religiosos, tenemos 6 franciscanos, 3 combonianos y 3 claretianos. Diáconos transitorios quiere decir que se han ordenado para ser sacerdotes, tenemos 2, Enrique y Patrick, y diáconos permanentes que tienen familia, están casados, no van a ser sacerdotes, tenemos 5, los 2 que están al frente de Cáritas, los que están apoyando también en 2 más en Satipo y 1 en la Merced. El número de religiosas exacto no lo tenemos, primero porque no nos lo dan, y segundo porque hay bastante fluctuación y movimiento de religiosas, pero ha bajado. Las vocaciones en el vicariato de religiosas han bajado bastante. Tenemos alrededor de unas 60, hemos llegado a tener más de 70 religiosas en el vicariato. Después hay un número importante también de catequistas preparados, formados, que dedican mucho tiempo al vicariato, algunos a tiempo completo, y que trabajan como profesores de religión, que trabajan en las radios como misioneros laicos, ¿ya? Y luego ya un número mucho más ingente de laicos y laicas comprometidos con su parroquia, con la evangelización, como catequistas en los distintos grupos parroquiales, que es lo que va enriqueciendo y fortaleciendo la presencia del vicariato en estos lugares. Ya digo que faltaría una visión un poquito más amplia del papel de las religiosas y el papel de los laicos, pero siempre el tiempo se nos queda un poquito escaso. Así que, como dice el dicho, aquí muere el payaso y nos vemos para el examen. El examen ya lo pondremos en la plataforma. En la plataforma ya está puesto el trabajo para que lo suban en PDF. Les he puesto ahí también, si el trabajo lo hemos hecho en grupo, cada uno que lo ponga en su grupo, para mí es más fácil, para poder ponerle la nota. Pero en el trabajo, lógicamente, hay que poner los que han hecho. Si yo vi un trabajo de 17 páginas y le digo a este pata, digo, te he dicho que sean entre 6 y 7, y tardado. Entonces, no es que se ha pasado, sino que está hecho entre varios. Entonces, ahí me pones, el trabajo está hecho por fulano, mengano, perendejo y sutano. Ya, listo. Entonces ya sé que está hecho entre 4, pero los 4 cada uno lo va a poner en su lugar. Yo ya después veo el trabajo, lo corrijo y le pongo, lógicamente, la misma nota a, a los 4. Pero así no se me escapa ninguno. Si hay veces que uno lo pone, no, pero está con fulano y ahora vete a buscarle y a ponerle la nota. Así es más fácil. Y ya cuando llegue la fecha también pondremos el examen. En la plataforma tienen la fecha, ya se puede subir el trabajo y está la fecha hasta el 7 de octubre, les he dado una semanita más, porque a última hora siempre todo el mundo está corriendo, para que puedan presentar el trabajo. Una vez que llegue la fecha, la plataforma se cierra, estamos dando una semana de más, y ya no me vuelvan loco después que padrecito, que mi internet, que mi... El trabajo está avisado desde el principio y la plataforma ya está abierta desde el día de ayer. Y ya coordinaremos a ver con los técnicos el día del examen igual. Entran, desarrollan su examen. Eso sí, normalmente se hace en un día, en 24 horas. Tienen que organizarse bien.
y intentar hacerlo temprano para si hay problema de conexión, poder hacerlo más tarde o prestarme otra computadora o ver otra opción, si no todos los años es un dolor de cabeza esto de los exámenes. ¿De acuerdo? Aquí nos quedamos y nos vemos la próxima. La otra semana los vídeos ya no son los que yo grabo, sino que son vídeos que están en internet precisamente sobre el sínodo de la Amazonía y el documento del Papa, querida Amazonía, después del sínodo. Nos vemos.